Dios les bendiga, amados hermanos. Les saluda a su servidor, el pastor Elder Figueroa, en compañía del ingeniero Joel Zúñiga, un compañero constante de diferentes temas que hemos abordado, temáticas que son de mucha importancia para la vida cristiana y que por supuesto todo aquel que pueda prestar atención a estos materiales con fundamento bíblico tendrán un cambio en su vida si aplican lo que en este tipo de programas revisamos a la luz de la palabra de Dios. Hoy el tema específicamente de la ira. Y quiero darle el tiempo al ingeniero Joel Zúñiga para que pueda hacer su introducción también en esta importante temática. Sí, muy buenas tardes, hermano, y muy alegre de estar aquí con usted y con todo el público que lo escucha en estos medios. Alegre de estar de nuevo después de una pausa debido a situaciones laborales, pero decidimos retomar este tipo de conversatorios, ¿verdad? Que son muy interesantes y sabemos que son de mucha edificación para sus vidas. Esperamos que este tema que vamos a retomar hoy, la ira, ¿verdad? Es un tema que es bastante interesante abordarlo desde el punto de vista cristiano y desde el punto de vista social o psicológico, ¿verdad? Sí, en Santiago capítulo 1, verso 19 al 20, la escritura dice, lo leo en el nombre de Jesús: por esto, mis amados, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En la versión Dios habla hoy lo dice de la siguiente manera: porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. Es decir, que la palabra de Dios nos indica que hay que resistirse ante la ira. Cuando dice de ser tardo para airarse es porque tenemos que resistirnos ante ese sentimiento. Pero qué interesante que la Biblia dice: porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. Hemos visto cómo en el mundo el que es más enojado, el más bravo, es el campeón, es el líder de alguna manera. Pero en las cosas de Dios es distinto. El que controla más la ira es realmente el que lleva de alguna manera una situación que es mejor, ¿verdad? Que es algo, un liderazgo. Todo líder pues tiene que ser el que mejor controla sus emociones, pero qué interesante es que es todo lo contrario en el mundo. En el mundo, hablando del mundo, cuando nos referimos a ese sistema donde no se toma en cuenta a Dios, el que es más enojado, el que es más violento es el líder. Pero delante de Dios el que sosiega su temperamento en realidad es el más sabio. El manso, de hecho, la Biblia le llama bienaventurado. Eso está escrito en Mateo capítulo 5, verso 5, donde Jesucristo dijo: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Es decir, que si por un lado, por un extremo, está la ira, en el otro extremo está la mansedumbre. Y la mansedumbre de ninguna manera lleva ningún tipo de debilidad, al contrario, es una fortaleza, porque nos permite ser dueños de nosotros mismos, de nuestras emociones y poder tomar buenas decisiones. Ingeniero. Sí, uno de los aspectos que incidió mucho para que nosotros grabáramos este tema, hermano, fue un acontecimiento que se dio aquí en nuestro país, Honduras, Centroamérica, donde dos compañeros de trabajo, colegas míos, se enfrascaron en una rivalidad laboral en su oficina correspondiente, y yo conozco a uno de ellos. Esta persona, siendo él un hombre cristiano, hermano, él era un hombre muy cristiano, un hombre muy humilde, conocido por su humildad. Los compañeros de él y los que lo conocen, y lo conocemos, decimos que él actuó en un momento de ira, hermano, porque él asesinó a su compañero de trabajo. Entonces, miren, hermano, las consecuencias graves que le pueden ocasionar a una persona dejarse llevar por la ira, ¿verdad? Estos sucesos que se dieron en nuestro país nos llaman a la reflexión, ¿verdad? ¿Hasta qué punto la ira puede destruir nuestras vidas y puede afectar la vida de otras personas, ¿verdad? ¿Cómo podemos llevar nosotros al fracaso a nuestra familia y a la familia de una víctima, llegar a ese punto de asesinar a alguien por un momento de ira? Pero como ha sido mi estilo, hermano, en estos programas, a iniciar con una pregunta, sabiendo los conocimientos amplios que usted tiene en el fundamento cristiano, ¿verdad? Yo quisiera, hermano, que usted me contestara, hermano, si realmente la ira, porque yo estuve viendo mucha información en Wikipedia y en las redes sociales, donde se dice que la ira es un pecado capital, hermano. ¿Realmente tan así es la ira? ¿Es un pecado capital? Bueno, la ira no es, bíblicamente hablando,
de hecho un pecado, sino más bien es como una especie de tentación. La Biblia dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El problema y el pecado está en lo que puede llegar a producirse a partir de la ira. Airaos pero no pequéis significa que se puede uno llegar a sentir indignado al grado de la ira, pero no llegar a cometer una locura. Los contenidos que encontramos en las redes sociales definitivamente tienen que ver con aquello de conceptos filosóficos en muchos casos. También tiene que ver mucho con el tema de situaciones de conceptos muy seculares, pero bíblicamente hablando, la ira sin llegar a una práctica negativa no es pecado. De hecho, la ira puede ser incluso desde un ángulo positivo una indignación por un hecho lamentable o una injusticia, pero también hay personas que por no lograr una injusticia sienten ira y ellos caen en otra serie de situaciones negativas. Pero bíblicamente hablando, en sí la ira sí hay que saber manejarla, porque es un combustible para poder aborrecer el pecado, para poder ser determinante, y hay que saber conducirla, direccionarla en contra de lo que es realmente contrario a Dios. Se habla, hermanos, y nos muestra en la Sagrada Escritura, la Biblia, que nosotros leemos, de que Jesucristo, cuando fue al templo y vio que lo habían convertido en un mercado, lo habían convertido en un centro de compras y ventas, me imagino yo, una feria, de esas ferias que se dan en nuestro país, ferias del agricultor o los artesanos. Cuando él entró ahí al templo y vio lo que lo habían convertido, él dice que la Biblia menciona que tal vez sea ese la única ocasión donde Jesucristo actuó con ira realmente, o fue un simple enojo, porque él dice que empezó, se enojó y agarró las mesas, tiró todo. ¿Y qué podría explicarnos sobre este ejemplo bíblico, que es el más emblemático en la vida de Jesucristo aquí en la tierra? Sí, definitivamente, sí. Ese pasaje de la Biblia donde Jesucristo aparece volcando las mesas de los cambistas es porque habían invadido el territorio dedicado para adoración y comenzaron a cambiarlo por un lugar de comercio. Prácticamente la casa de oración la estaban convirtiendo en un centro comercial. Los religiosos soltaron el temor a Dios y comenzaron a hacer prácticas mercantilistas. Eso lo vemos ahora y sabemos que Dios sigue molesto, Dios sigue indignado con aquellos que hacen prácticas mercantiles con la fe, totalmente desaprobado por Dios. Y lo vimos como cuando Dios bajó en carne, Él se encuentra con ese mercantilismo y le vuelca las mesas. Eso nos deja ver que la ira es una especie de indignación y es un combustible para poder direccionarlo en una forma correcta. Por supuesto, en la ira del hombre no actúa la justicia de Dios, dice la Biblia. ¿Qué significa esto? Que nosotros no somos Jesucristo. Nosotros no vamos a venir a hacer cosas como las que Jesús con su autoridad desarrolló. Nosotros lo que tenemos que hacer es reprender, aconsejar, exponer la palabra, pero no llegar al grado de tomar en nuestra mano la venganza. Recordemos que Dios dice en su palabra, mía es la venganza, yo pagaré. Y el dueño de la venganza, la máxima autoridad, cuando caminó sobre la tierra, se encuentra con esa situación y entonces expresó su incomodidad, su indignación. Y es lo que vemos ahora. Entonces Jesucristo se enojó, aunque algunos han utilizado ese pasaje como una excusa para ellos dar rienda suelta a su enojo y cometer actos que Dios no aprueba, y es definitivamente el cumplimiento de lo que la Biblia dice, que la ira del hombre no actúa la justicia de Dios. Ingeniero. Sí, hermano, fíjate que yo he visto casos, hermanos, hombres de Dios, ¿verdad? Que en el mundo creen que porque una persona es pastor o es evangelista o es misionero o es profeta, creen que porque esa persona está al servicio de Dios, pueden decirle y hacer lo que sea con ellos y no se van a enojar. Y yo he visto casos vi un video la vez pasada en Facebook de un predicador, yo no sé si lo vio usted, que andaba predicando con un megáfono en la espalda, y vino un hombre, salió con un machete y le lanzó un machetazo que él por pocos centímetros se quitó de eso, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué punto habría que aconsejar a las personas que se dedican a predicar la palabra y medir eso, pues? De hasta qué punto podemos provocar la ira de alguien o hasta qué punto nosotros como cristianos podemos controlar la ira, ¿verdad?
Porque me decía usted que el diablo lo ataca a uno por el lado más débil. Sí. Para el caso mío, yo creo que el diablo me ataca más por mi estado de ánimo, ¿va? A otra persona, el caso suyo, me comentaba que usted era fácil de ira, ¿va? De airarse es la palabra, ¿verdad? Cuando no era cristiano, ahora estoy en Pero el proceso de... hombre viejo ahí está, pues. Está ahí como escondidito, y nosotros como cristianos tenemos que estar en oración, porque sabemos que... Ahí tocó el punto. La oración es lo que contrarresta ese tipo de situaciones negativas. Sí, porque a diario nosotros, eso nos pasa, a diario nosotros somos tentados por la debilidad que Satanás conoce, que es nuestra debilidad. Correcto. Para el caso, yo le decía a mi esposa, una de mis debilidades más grandes es que espero mucho de las personas y soy bien resentido, ¿va? Hay personas que rápido se enojan y pueden cometer una locura en un momento de enojo, que le puede costar caro a esas situaciones. Hermano, un tema, siempre dentro del tema de la ira, hermano, la ira de Dios, hermano. Sí. Debemos temerle a Dios, porque dice que Dios es tardo en la ira, ¿va? Sí, hay una parte que sí, lo vamos a hablar, pero no quiero dejar pasar lo que usted mencionó hace un momento, y es hasta dónde podemos provocar la ira de otros. Mire, no tenemos que pasar por alto que cuando Jesús predicó, muchos se enojaban. Cuando los discípulos predicaron, muchos se enojaban. Cuando Esteban dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra del Padre, se airaron a tal grado que lo apedrearon y finalmente él murió como un mártir. El mensaje de la palabra de Dios es tajante, y cuando lo exponemos, la gente muchas veces se siente airada. Por ejemplo, el que está disfrutando del pecado oculto y una predicación le remueve esa situación, se va a sentir incómodo y se pueden sentir hasta airados, y si tienen machismo, soberbia, se pueden intentar levantar en contra del predicador. De esos casos hay muchos, donde predicadores han sido dañados, han sido abofeteados, apedreados en este tiempo. Hay un video que está circulando en la internet de cómo latigaron a un predicador también con un megáfono. Muy porque fuerte el video. Alguien de una religión que ya hemos conocido, que es la religión tradicional, no aceptó la predicación bíblica. Entonces vemos que es una ira injustificada. El mensaje era un mensaje limpio, un mensaje justo, un mensaje bíblico, pero aquella parte fue la que se desbordó en ira e injusticia por no querer aceptar verdades que son totalmente bíblicas. Entonces, no dejando pasar esa parte que usted mencionó, nosotros tenemos que estar dispuestos a morir por causa de la palabra de Dios. No solamente a que nos apedreen, a que nos abofeteen, sino a morir. Y de hecho Jesús dijo que el que quiere guardar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de él, la salvará. Entonces significa que no tenemos que temer a lo que el hombre puede hacer. Jesús lo dijo, no teman lo que el hombre le puede hacer al cuerpo, pero que al alma no le puede hacer nada más, sino que teman al que al alma sí la puede enviar al infierno, y es Dios. Entonces quiero dejar claro que algunos consideran sabio el hecho de no tocar temas neurálgicos en el asunto religioso para que no se sientan incómodas algunas personas. Sin embargo, Jesucristo lo hizo. Entonces, hermano, yo quisiera, ya que estamos hablando sobre ese tema, sí, para que no se me vaya la idea, disculpe. Sí, sí, luego vamos a hablar sobre la ira de Dios. Sí. Ahí hasta me da escalofrío cuando hablamos de eso. Hermano, en una ocasión yo venía con mi padre, hermano, estaba muy joven, yo en Tegucigalpa. Mi papá recién en ese tiempo se había convertido al Evangelio, recién había aceptado a Cristo. ¿Sí? Y mi papá siempre, aún así, verdecito como estaba él en las cosas de Dios, a él le gustaba predicar. Correcto. Pues un día salimos con él de Tegucigalpa y veníamos por el Boulevard Morazán de Tegucigalpa. Y andábamos haciendo unos mandados por allá. Tegucigalpa es la capital de nuestro país, Honduras, va en Centroamérica, para las personas que de repente no son hondureños. Entonces venía una procesión, hermano, de Semana Santa, donde venía una procesión católica, ¿va? Entonces a mí esto no se me va a olvidar, no sé cómo debemos actuar en esos casos. Resulta que mi papá en su efervescencia, recién convertido, se ha ido donde ellos a gritarles y a decirles arrepentidos, idólatras, y empieza a insultar, hermano. ¿Usted no cree que esa situación? A mí siendo joven yo le dije, papi, tranquilo, tranquilo, mire, nos van a agredir, hay que respetar su aunque no estemos de acuerdo, pero no, eso que usted está haciendo, yo tenía como unos 18 años, 19. Entonces le digo yo, papá, le digo yo no estoy de acuerdo con lo que usted está haciendo, papá. Y eran miles de personas. Mire, si esa gente se llega a enojar, aquí nos van a linchar. Entonces,
hasta qué punto como cristianos nosotros debemos de evitar provocar la ira de otras personas que nos puedan agredir, porque en el caso que usted menciona en el video muchos opinan que él fue como a provocar sabiendo que ese hombre que estaba ahí en esa casa era enemigo del evangelio. Entonces, él sabía que a él lo iban a agredir y lo agredía y él seguía, dame, ¿se acuerda? Pegame, matame. Entonces yo dejo eso, hermano. Usted como evangelista, yo sé que usted organiza campañas y se va a predicar el evangelio al área rural y a diferentes lugares donde hay maras, donde hay de todo, ¿va? Entonces, esas situaciones, hermano, como cristianos, ¿cómo las debemos manejar? Correcto. Mire, los predicadores predicamos de todo, del amor, de la Biblia, de la segunda venida, de la fornicación, del adulterio, de la idolatría, de cuántas cosas. Pero siempre las personas que estén practicando algún tipo de pecado se van a sentir ofendidas cuando el mensaje se exponga. Si predicamos solo del amor, todo el mundo va a estar feliz, pero el amor incluye hablar cuáles son las cosas que están conduciendo a la gente al infierno. Seguramente ese predicador sabía que estaba conduciendo al infierno a esa gente que estaba en ese lugar y lo predicó por amor a las almas. Entonces esa es la parte que hay que entender. Nadie quiere que los flagelen. Seguramente la intención de él era que despertaran hacia una verdad, como muchos han despertado por medio de la predicación, se han humillado, han reconocido, la Biblia dice esto, y voy a buscar de Dios. Ok, pero hay un tema importante, y es que cuando Elías desafía a los profetas de Baal, y Dios lo respalda, y ocurre como Dios desciende fuego, y ocurre algo hermoso. Dice ahí la Biblia, sea manifiesto, dijo Elías, que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Entonces significa que cuando estamos ante situaciones como una procesión, religiosos, o cuantas cosas, no tenemos que movernos por impulso, sino dirigidos por el Espíritu Santo. Porque Elías dijo, sea manifiesto que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Vuelvo a la carga con el tema del manejo de las emociones. Ocurre que también hay predicadores que las emociones los traicionan y van donde Dios no los ha enviado también. Eso hay que mencionarlo, ocurre. Pero si Dios lo envía, va a entrar y va a salir con victoria, porque yo he estado en lugares de alto riesgo, en lugares conflictivos, y Dios a mí me ha permitido decirles, por ejemplo, a los bravos, decirles cosas que quedan avergonzados, por ejemplo, ridículos. Ustedes creen que se ven bien, y estoy hablando que con altos parlantes, en lugares donde la gente no entra ni siquiera a dejar un producto, porque saben que si entran no salen. Y nosotros hemos llegado dirigidos por Dios, nos hemos colocado, hemos puesto sonido y hemos hablado en contra de muchas cosas, incluyendo en contra de la drogadicción, y hemos entrado y hemos salido en paz. ¿Por qué? Porque se hacen de acuerdo al tiempo y la dirección de Dios. Me pasó un caso. Estoy predicando en un sector menos conflictivo, pero ocurría que había alguien ahí que quería hacernos una tirazón. ¿Cómo lo sabe? Por revelación del Espíritu Santo. Yo estoy predicando y viene la inspiración de Dios, baja la inspiración de que ahí hay alguien con ira y quiere sacarnos carrera. Y yo empiezo a mencionarlo porque estoy bajo la dirección del Espíritu Santo. Lo menciono y en efecto, cuando nosotros nos vamos de ese lugar, después nos llega el informe que en efecto ahí había una persona que quería hacer una mala expresión de su resistencia a la palabra, de esa manera como había sido revelado. De hecho, eso seguramente lo detuvo. Eso es cuando nos movemos bajo la dirección de Dios. He llegado a lugares donde hay brujería, me tocó ir a Ilama y decir, no se dirá más en este lugar tierra de brujería, sino tierra de profetas. Fuimos, lo dijimos, lo declaramos y venimos en paz, dirigidos por Dios. Pero de hecho, ayer o este día hay un mexicano, cristiano, que me está diciendo que hagamos un debate bíblico menos peligroso. Yo en mi casa, él en la suya, pero yo le escribí, siento que este no es tiempo de entrar en un debate, este es tiempo de santificarnos. Entonces es cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo. Esa parte es esencial. Aunque hay casos que Dios puede dirigir a un predicador y puede llegar a un lugar donde ya está escrito en las agendas del cielo que alguien va a ofrendar su vida a Dios por esta causa. Sí, es interesante, hermano, porque fíjate cuando un evangelista o un cristiano le habla de Dios a una persona no convertida, de una u otra forma
como que provoca la ira de las personas, ¿no? Pasa. Cuando usted le dice inconverso, cuando le dice arrepiéntete, buscad al Señor, esa gente dice, ¿y este quién es? Para que a mí me esté juzgando, ¿va? Pasa. Entonces, de una u otra forma se provoca la ira. ¿Sabe quién era? Perdón que le interrumpa, no quiero pasar por alto. El predicador certificado por la Biblia, certificado por Jesucristo, era el predicador más directo. Que muchos no los invitarían a ese tipo de predicadores a sus iglesias. Y de hecho muchos se abstienen de invitar predicadores directos. Otros sí los aceptan y nos invitan. Juan Bautista llegó al grado de decirle a un hombre de alta autoridad, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y se lo dijo de manera contundente. Ok, y a ese hombre Jesucristo dijo que no había un profeta mayor que él, que de los nacidos por mujer no había uno mayor que Juan el Bautista, por supuesto, exceptuando a Jesucristo, ¿verdad? Certificado por Jesús. Ya se está distrayendo. Ya se está distrayendo hacia allá usted. Sí. Por supuesto, certificado por Jesús, certificado por Cristo y un predicador directo. Entonces, aquí no es quedar bien con los hombres, sino con Dios. Y en muchas ocasiones, quedando bien con Dios, vamos a quedar mal con los hombres. Eso es seguro. Eso es seguro. ¿Por qué cree usted que la gente prefiere criticar a un predicador y no a un delincuente? Porque no se dan cuenta que es más peligroso hablar mal de un predicador de parte de Dios que de un delincuente, porque el delincuente le puede hacer daño con su organización o él mismo. Pero levantarse contra un predicador de Dios, quien le va a hacer daño es Dios. Y ahí entra el tema de la ira de Dios. Así es, hermano, eso es lo más peligroso, provocar la ira de Dios. Porque un hombre, ¿qué puede hacerle a uno? Uno hasta puede defenderse en un caso de emergencia. Pero de la ira de Dios, ¿cómo nos vamos a esconder? ¿Cómo nos vamos a apartar? Exactamente. Provocamos la ira de Dios. Fíjese que hay un texto respecto a la gente que no quiere escuchar la palabra, para que luego vayamos a la parte de la ira de Dios. En Ezequiel 3:7 dice, mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Oiga, dura de frente y obstinada de corazón. Es decir, que tal vez eran hasta soberbios en su semblante. He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente, no los temas. Ni tengas miedo delante de ellos porque son casa rebelde. Entonces, aquí estamos viendo cómo Dios prepara a un predicador para ser más fuerte contra la fuerza rebelde de aquellos. Entonces, ahí hay ira supuestamente no aprobada por los hombres, pero aprobada por Dios. La gente puede decir, ese predicador no me gusta, que es una costumbre, que la gente cree que son ellos los que aprueban a los predicadores, que nos aprueban nosotros, es Dios, no son ustedes. Quien nos aprueba es Dios, porque el mensaje del predicador no es un mensaje político, sino que es un mensaje de salvación o de condenación. ¿Cree usted, hermano, que Dios podría enviarlo a usted, a mí o a cualquier predicador a un lugar a hablar de la palabra sabiendo que lo van a matar ahí? Sí, ya ha pasado. ¿Y usted aceptaría ese reto, hermano? Si ya había entrado y he logrado salir, por gracia de Dios. Pero ahí en este caso tal vez había una amenaza, ¿va? Ajá. Pero decir que usted está seguro que lo van a matar y que diga, yo voy a ir ahí. Bueno, le voy a contar una experiencia. Me tocó ir a predicar al presidio San Pedrano. Ya no existe ese lugar. Sabemos que fue clausurado por el gobierno. Un lugar de alta peligrosidad. Me tocó entrar, los que conocieron ese lugar, me tocó entrar al módulo 23. Pero antes de entrar al módulo 23, había que pasar por una área de un módulo de pandillas, que me voy a reservar el nombre. Y esa celda estaba abierta. No sé por qué. Dentro de los desórdenes que ocurrían, estaba abierta esa celda. Y había que pasar en medio de ese tipo de personas que estaban ahí como en un tiempo de recreación para llegar al módulo 23. Y había que pasar. ¿Y qué íbamos a hacer? Cualquiera podría decir, no, yo no continúo, mejor me regreso, porque allá está el riesgo latente. Pasamos, predicamos y regresamos en paz. Le voy a explicar algo. Los cobardes no entrarán en el reino de los cielos, y si Dios nos envía y nos acobardamos, podemos perder la salvación. La respuesta es sí voy, si Dios me lo asigna. Ahora, que Dios me lo asigne, no el hombre.
Porque si un hombre me dice, andate al lado, yo le diría, déjame preguntarle a Dios. Yo le dije, ¿por qué no va por? Sí, porque también la gente quiere tentarlo a uno. Así es, quiere Y provocar. uno, si usted me dice a mí, vaya a tal lugar, un momento le diré yo voy por orden de Dios, no por el hombre. Si Dios me dice que vaya, yo voy. Pero si Dios no me autoriza ni un debate, como le acabo de comentar, no lo hago. Ni siquiera ir a hablarle a alguien de Cristo, decirle Cristo te ama, no se lo digo si Dios no me aprueba. Pero si Dios me dice que lo haga, lo hago. Y no se me ha dado esa situación, pues Dios sabrá, me ha tenido misericordia, aquí estoy con vida, pero si me ordena que vaya, tengo que ir. Porque si el diablo levanta la mano contra nosotros, Dios se la baja. Pero si Dios levanta la mano contra nosotros, ¿quién se la va a bajar? Es mejor obedecer. Así es, hermano. Fíjese que aquí en Honduras existe libertad, hermano. Yo siento que una de las bondades de este país es la libertad de culto. Entonces la gente muchas veces se puede enojar, yo no sé si llamarle ira, ¿verdad? Pero sí se pueden enojar cuando alguien va con parlantes enfrente de su casa a predicarles, a hablarles, a decirles, a arrepentirte. Pero realmente no hemos caído, creo yo por lo menos no conozco de un caso de alguien que haya sido asesinado por predicar la palabra en Honduras, ¿va? No sé, en otros países creo que sí, ¿va? Pero usted conoce de algún caso, pastor, de alguien No, que haya sido asesinado, su cuerpo haya sido... no recuerdo, tendríamos que revisar bien, pero hay testimonios fuertes en otros países. Acá en Honduras tenemos una gran bendición, pero sí hay resistencia. Le voy a contar que fuimos a predicar a Villanueva hace varios años con un pastor que se llama Lucas Paz. Y fuimos a predicar a una comunidad llamada Los Tres Reyes. Mire, le voy a reducir un testimonio terrible. Ahí había un hombre que le hacía resistencia al pastor. Y el pastor estaba fundando una pequeña obra. Cuando una pequeña obra se comienza, no hay ni templo. Se reúnen en un terreno, ponen algún parlante, adoran a Dios, adoramos a Dios. Pues yo llegué a ese lugar y me cuentan que el hombre de la casa de enfrente, soberbio, ya no camina entre nosotros, le cuento. Ya le voy a contar cómo fue. Yo fui testigo cómo murió. Ese hombre llegaba, abría las puertas de su carro con altoparlante para estorbar el culto y que le apagaran eso porque él venía a descansar. Él sí podía hacer bulla, pero los cristianos no podían poner su sonido para alabar a Dios. Oiga bien, resulta que cuando nosotros llegamos, yo escucho un tremendo estruendo. Estábamos preparando el sonido para alabar a Dios. Yo llego nada más como invitado, pero escucho un estruendo. ¿Y qué cree que había ocurrido? Que ese mismo hombre que le generaba grandes problemas a su esposa para congregarse con el pastor Lucas Paz, estaba reparando el techo de su casa y se desprendió de allá, y fue el estruendo que yo escuché. Cayó clavado en una varilla y la varilla le llegó al grado que le sacó un poco el ojo y se le miraba por acá. Cuando yo escucho aquello, me meto a la casa a tratar de colaborar, porque veo en la segunda planta, porque es una casa de alto, la gente en el movimiento de la prisa, ya traían el hombre en brazos. El muchacho, uno de los hijos de él, trató de sacar el carro del garaje y lo chocó dentro del garaje de los nervios. Yo le dije, espérate, yo te voy a ayudar y te voy a sacar el carro. Cuando yo me subo al carro para sacar y poder auxiliar al hombre, otro vecino parqueó su carro, lo subieron a esa paila y se lo llevaron. El hombre murió llegando a la clínica. Ese hombre, cuando viene, antes de yo subirme al carro, yo logré decirle, recibe a Jesucristo. Oiga, yo lo evangelicé dentro de su casa y él no dijo ni pío, y no lo estoy celebrando, lo digo con lamento, pero él pudo incluso ser parte de la reunión del pastor que Dios había enviado a predicar la palabra, pero él prefirió que le predicaran dentro de su casa, él en esa condición, y no sé si logró entrar al evangelio. Hermano, podríamos concluir de que este hombre provocó la ira de Dios. Provocó la ira de Dios, en definitiva. La esposa de él, una vez que él murió, logró congregarse con libertad, perseverar, y ese hombre ya no está entre nosotros, porque si hay algo que a Dios le molesta, es que alguien se interponga en lo que se llama la salvación de las almas. Entonces, ya entrando específicamente al tema de la ira de Dios, hermano, ¿usted cómo considera, en qué momento una persona puede provocar la ira de Dios? O cuando Dios tomó la decisión de destruir a Sodoma y Gomorra, actuó, porque ahí sí se provocó la ira de Dios. Entonces, en estos tiempos modernos, hermano,
como cristianos o como cualquier persona que existe a cualquier iglesia, ¿en qué momento podríamos decir nosotros que podríamos provocar la ira de Dios? Si la Biblia dice que habla de la ira que viene sobre los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia, la desobediencia definitivamente activa la ira de Dios, aunque Dios es paciente. La Biblia dice que Él es lento para la ira, eso no significa que no va a llegar a su punto. Lento para la ira y grande en misericordia. ¿Qué ocurre en ese momento de que la ira de Dios se está deteniendo? La oportunidad de cambio en la gente, pero si la gente no cambia, la ira de Dios se activará y se llevarán a cabo juicios como el que le acabo de comentar. Y ejemplos hay un montón y podríamos llevarnos todo el tiempo disponible para este video explicando testimonios de cómo gente ha activado la ira de Dios. De hecho, la Biblia en Apocalipsis dice, y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Esto está haciendo referencia a cómo el pecado de la humanidad llegará a un punto que activará la ira de Dios. De hecho, hemos visto catástrofes climáticas que en muchos casos tienen que ver con los desórdenes que nosotros provocamos con los contaminantes, pero también en muchos casos ocurre que es Dios el que ha azotado la tierra, si Él es el dueño, pues. La ira de Dios se puede activar y es peligrosa. Yo le voy a ser bien honesto, yo al diablo no le tengo miedo. ¿Por qué? ¿Porque usted es fuerte? No, no le tengo miedo porque sé que soy templo y morada del Espíritu Santo. Por eso no le tengo miedo al diablo. Pero a Dios sí le tengo un gran respeto y le temo. ¿Sabe por qué? Porque ¿quién se esconde de la mano de Dios? ¿Cómo podríamos diferenciar, hermano, temerle a Dios? Es lo mismo que tener miedo, tenerle miedo a Dios. O temerle a Dios es como cuando un niño, su hijo, sabe que si hace algo malo el padre lo va a castigar. Es algo semejante. O mucha gente critica también al evangelio por esto. Dice, no, es que le tienen miedo a Dios. No es que temen a la ira de Dios. Sí, es que hay una gran diferencia entre el miedo y el temor. El miedo a Dios nos aleja de Dios. El temor a Dios nos acerca a Él. El miedo a Dios es cuando alguien está haciendo algo malo y sabe que va a tener sus consecuencias. Eso fue lo que manifestó precisamente Adán cuando pecó, se escondió de Dios, dice la Biblia. Él tuvo miedo, ¿no? Tuvo miedo. Pero el temor a Dios, de hecho, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor nos acerca. O sea que si Adán hubiera tenido temor de Dios, no hubiera hecho lo que hizo. No, ahí lo que ocurre... Judas tampoco. Si Judas hubiera tenido el temor a Dios, tampoco hubiera hecho eso. El caso de Judas es otro tema ya definitivamente porque Judas era un predestinado. La Biblia habla de los predestinados para condenación, los pasos de deshonra, y Judas era uno de ellos. En el caso de Adán sí, perdió el principio de la sabiduría. La gente se imagina de que Adán, recién creado por Dios, cometió ese pecado. Pudieron haber pasado siglos disfrutando de lo que Dios le había delegado, el huerto y el jardín y todo, y en algún punto dejó entrar el pecado, perdió el temor a Dios y por causa del pecado fue trasladado a una condición de miedo. Se trató de esconder. En este caso podríamos concluir, hermano, que cuando se trata de Dios es el temor, no es miedo. Exactamente. Porque Dios también es un Dios de amor, ¿verdad? Claro. Como un padre, pues yo pongo a Dios como un padre, es el padre de todos nosotros. Así es. Entonces Él no nos va a castigar o no nos va a poner más cargas de las que podemos soportar, ¿no? O no nos va a dar un castigo inmerecido, ¿no? Exactamente. De una u otra forma, si Dios actúa contra nosotros con ira, es porque lo provocamos. Por eso es que la Biblia dice, mía es la venganza, yo pagaré. ¿A qué se refiere? Que Él paga justamente. Nosotros los seres humanos no. Nosotros si nos hicieron un daño, nosotros queremos que la persona pague 10 veces más. Dios no. Dice, mía es la venganza, yo pagaré, porque Él paga, pero paga justamente. Para bien o para mal. Eso es lo que nos da a entender la Biblia cuando dice ojo por ojo y diente por diente. Se está refiriendo que nadie pague más de lo que ha hecho. Ahí podemos ver la justicia de Dios, la misericordia de Dios, pero por supuesto la ira de Dios. Por eso hay un texto que dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso mismo también cosechará. Y eso es una advertencia, pero también es una promesa para el que obra bien y una advertencia para el que obra mal. Porque Dios es justo y va a dar la cosecha
buena o mala, Dios la va a activar. Miren, Colosenses 3:5 al verso 7 dice lo siguiente: hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Entonces, oiga, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Cuál es la lista? Carnalidades, ¿verdad? Porque es hacer pues morir lo terrenal, eso es carnalidad de alguna manera. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces son activadores de la ira de Dios. Cuando Dios nos dice que soltemos esas cosas es para que no recibamos castigo, es la misma misericordia de Dios. Entonces descartamos, yo hasta antes de este conversatorio, porque parece que según algunas personas la Biblia, la ira es un pecado capital, pero no lo es, ¿no? Realmente no lo es. El concepto del pecado como capital, una conclusión, no como lo es. una conclusión, la ira del hombre es un combustible que Dios ha permitido para aborrecer el pecado, que ha sido mal utilizado y el hombre lo quiere utilizar para tomar la venganza, para justiciar él mismo, cuando Dios ha dejado muchas formas de justicia, comenzando por la legal, que si le hicieron un daño porque usted va a agarrar un arma de fuego, usted va a ir, ¿por qué mejor no va a la justicia que tiene armas de fuego autorizadas por Dios para ir a cometer? Entonces, hermano, cuando Dios ya se... Lo correcto. Cuando Dios se enoja, como lo hizo con Sodoma y Gomorra, lo hizo también cuando el arca de Noé, ¿verdad? Claro. En estos casos no hay vuelta atrás. O recuerdo yo la historia de Nínive, ¿verdad? Que ya Dios había tomado la decisión de destruirlo, ¿va? Sí. Pero vino Jonás fue, ¿va? Sí. Jonás llegó ahí, a esa ciudad, y Jonás les empezó a hablar. Y que no quería, Dios, porque estaba enojado. Jonás sabía que esa gente era mala. Jonás no quería ir. Nosotros vemos las caricaturas de escuela dominical y lo miramos bien caricaturesco, pero Jonás en realidad fue un profeta que estaba indignado con las malas obras de esa gente y no quería ir por eso, porque sabía que si escuchaban el mensaje, Dios les iba a perdonar. Pero al final Dios presionó a Jonás porque le tenía misericordia de esas almas. Y finalmente fue. Pero yo entiendo que Nínive estaba en pecado, igual a Sodoma y Gomorra, pero sí, ellos se arrepintieron. Ahora, entonces dice mucha gente que Dios cambia de opinión, porque había tomado la decisión de destruirlo. Eso se llama misericordia. Y como nosotros los cristianos decimos, si Dios no es hombre para equivocarse, para arrepentirse. Eso lo dice la Biblia. Entonces en ese momento llega Jonás y empieza a hablarles de Dios y ellos se arrepienten, ¿no? Así es. Entonces quiere decir que Dios es un Dios misericordioso, tardo en la ira, ¿verdad? Porque vio el arrepentimiento genuino de esa gente. Pero hay gente que cree que cuando Dios toma una decisión, como Dios no puede cambiar de opinión. Sí, es que mire, un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Sí, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, eso está escrito. Sin embargo, eso tiene que estar junto con una declaratoria que la Biblia enseña, y es que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Cuando eso ocurre, entonces Dios sí cambia, pero cuando eso está ausente, Dios nos arrepiente. Ahora, el asunto es que qué impresionante que la Biblia nos deja ver que como los días de Lot y como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Sabe qué significa? Que se profetizó que el hombre iba a llegar a cometer las mismas cosas que se cometían en el tiempo de Sodoma y de Gomorra, que lo estamos viendo, y las mismas cosas que se cometían cuando lo que ocurrió en el tiempo de Noé, que estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. ¿Qué significa eso? Una forma de comer y beber no como lo natural, lo estamos viendo. Ahora ya hay carne sintética, ahora ya hay alimentos alterados genéticamente, ya la forma de comer no es la misma, no es la natural, entonces ya se está comiendo y bebiendo. Gente tomando gaseosa que por tanta publicidad cree que son aprobados, ya hasta los consideran parte de la canasta básica y es falso, pero es que ya le metieron en su consciente como que es un alimento, una bebida gaseosa que tiene 49 químicos, que destruye el templo de Dios. Ya la gente está comiendo y bebiendo, lo que pasa es que se acostumbró. Dice que comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. ¿A qué se refiere? Una forma de casamiento no natural, se refiere a hombre con hombre, mujer con mujer. Ya estamos en ese tiempo y la Biblia dice que antes de su venida
será como los días de Noé. Y es que mi hijo, yo tengo un hijo, tengo dos varones aquí Solo en Honduras. un detalle. Sí, diga. En el tiempo de Noé, lo que llegó fue un diluvio. Lo que viene es fuego, pero no el fuego de la presencia de Dios, sino que el fuego del juicio de Dios. Bueno, Por aquí causa del pecado. vamos a Lo de sus hijos no quiero que lo vaya a perder y me lo cuente. vamos a, porque el caso de mis hijos que son jóvenes, ¿va? Ok. Pero mis hijos se han creado en el temor de Dios, ¿va? Ellos saben lo bueno, saben identificar lo bueno de lo malo, ¿va? Mi hijo Sí, muchas veces, el mayor más que todo, tiene una gran confianza de platicar conmigo. Él está viendo cosas aquí en esta ciudad, San Pedro Sula, en Honduras, Centroamérica, que está viendo cosas que lo tienen asustado. Muchas veces me dice, papá, fíjate que me di cuenta que hace poco inauguraron un nightclub gay. Y nosotros tenemos un negocio donde acuden personas de que nosotros les llamamos homosexuales o gays. Bueno, hay que aclarar que su negocio Es una barbería. Es una barbería. Entonces no se le puede negar. No se le puede negar, porque no vayan a pensar que usted tiene un bar. Entonces, ¿qué pasa? La pregunta es directa para usted, porque vamos a relacionar la ira de Dios con el juicio final, que ha sido un tema que lo hemos abordado ya varias veces. ¿Usted cree que al nivel que ha caído el hombre a nivel mundial, al nivel de perversión y de corrupción, al nivel de degeneración sexual, drogas, videos, prácticas aberrantes, sí ya estamos, como dicen, de toque para que Dios realmente diga, este es el momento, porque sí ya provocamos la ira? ¿Y en qué forma los cristianos podemos llevar ese mensaje a la gente que está en esa situación? Ojo, tengan cuidado. Usted la vez pasada del último programa, creo que Cristo viene pronto, ¿verdad? Han sido los últimos programas que a un amigo mío le ha ocasionado temorcito. Ya viene, ya le dio miedo. Entonces, es una realidad, las señales están cumpliendo. Entonces, ¿usted cree que sí ya estamos? Aparte de las señales, ¿va? De que terremotos, sí, catástrofes, el nivel de depravación, el caso en nuestra ciudad, que es donde nosotros vivimos. Sí, realmente ya estamos viviendo los días de Noé, que se come y se bebe de una forma no natural, se casan y se dan en casamiento de una forma no normal. Estamos en ese momento. Nos deja ver que estamos viviendo un tiempo realmente final. El asunto es que la gente no lo quiere entender. Ahora, en el tiempo de Noé ocurría algo, y es que nunca había llovido. Lo que subía era un vapor que irrigaba la tierra. Entonces, cuando él hablaba de un diluvio, a la gente le parecía incongruente, le parecía fanatismo, le parecía razón para burlarse de Noé. Pero finalmente llegó el diluvio, lo que la gente no se esperaba. Ahora lo que predicamos es que lo que viene es fuego del juicio de Dios, y la gente sigue todavía queriendo pasar por alto esa situación, y ocurrirá. Quieran escucharlo o no, quieran poner su cabeza como aquel animal que el avestruz mete su cabeza bajo el hoyo y deja su cuerpo afuera. Aunque la gente quiera tener mente de avestruz para no ver lo que está pasando a su alrededor, el juicio de Dios va a llegar y nadie lo va a detener. Porque si Dios no perdonó a Sodoma y a Gomorra, tampoco va a perdonar a esta generación, porque Dios no hace acepción de personas. Solo que se arrepientan, solo que se arrepientan, porque usted y yo de alguna manera éramos de ese montón de gente, pero nos trasladó Dios de las tinieblas a su luz por medio de la predicación. Y así como nosotros fuimos trasladados, porque en algún momento yo estuve también allá haciendo pecado, haciendo maldad, pero escuché el mensaje y dije yo no quiero caer en el infierno, voy a buscar de Cristo. Fui trasladado de las tinieblas a su luz. Ahí la ira de Dios para mí se detiene, y lo que yo entro es en la misericordia de Dios, y es lo que la gente no quiere hacer, no quiere ir al arrepentimiento en Jesucristo. Bueno, esta es una situación, hermano, que la ira de Dios es como de tener miedo, ¿verdad? Realmente temer, es que no de tener miedo, sino que temer a la ira de Dios, porque Dios es un Dios de amor, ¿verdad? Pero también se enoja. Tampoco no es que va a estarnos perdonando todos los pecados y que caigamos y le vayamos perdiendo a Él. Es que el que hizo los ojos puede ver, el que hizo los oídos puede oír. Mire, y la Biblia dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pero diga, prosiga para... Mire, yo la vez pasada creo que usted estaba ahí en una reunión que tuvimos, y una persona, un amigo mutuo, empezó a decir, malditos, dice, malditos los israelitas. Los israelitas.
Mire, yo le dije a esta persona, yo no le dije nada, pero me dio miedo, ¿sí? Porque dije yo, este hombre no sabe lo que está haciendo. Así es. Independiente de que el pueblo de Dios los israelitas, el pueblo escogido de Dios, no, pues realmente no han sido, como dicen, buenos hijos, ni buenos hijos escogidos, ¿va? A tal grado que no son ni cristianos, ¿va? Empezando por ahí. Pero maldecir al pueblo de Dios, sí, considero yo que es una causa que sí provoca la ira de Dios. Claro. Yo nunca me he atrevido, aunque estoy en contra, ¿va? De que los israelitas, ahorita con el problema que hay en Gaza, en Cisjordania, yo estoy en contra de que se masacren niños y muera gente inocente, ¿va? De ambos bandos, ¿va? Correcto. Pero aún así, estando en contra, yo no me atrevería a maldecir al pueblo de Dios, porque yo sé que estaría provocando, y esta puede ser una de las causales para provocar la ira de Dios. Y no solamente el pueblo de Dios, ningún tipo de maledicencia puede estar en nuestra boca. La Biblia, cuando menciona los que se van a ir al infierno o los que no entran en el reino de Dios, menciona a los maldicientes. Y cuando hablamos de maldicientes no es solamente en contra de Israel, en contra de Dios, en contra del prójimo, en contra de la familia, en contra de los hijos. Los maldicientes no entran. Entonces esa es una de las formas. Por eso la Biblia dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Entonces lo de Israel pues es más directo, en contra de un pueblo escogido. Ahí es levantarse contra el propósito de Dios. Por supuesto, Dios tampoco está de acuerdo en las prácticas de sus escogidos de pecado, que les va a dar su recompensa también, pero no nos autoriza maldecir. Sí, es que mucha gente confunde el hecho de que Israel sea el pueblo escogido de Dios. Confunden eso con creer que Dios, por ser ellos el pueblo escogido, pueden hacer lo que quieran. Y no es así, ¿verdad? No. Porque ellos también pueden provocar la ira de Dios. Exactamente. No solo nosotros, los que no somos judíos, pues les llamamos israelitas. Los israelitas, entonces. Nosotros somos gentiles. Los gentiles y los judíos. Exactamente. Pecado es que puede provocar la ira de Dios algo que hagamos nosotros los gentiles, como igual puede ser algo que hagan los judíos o los israelitas. Entre las cosas que a Dios le desagrada y que activa la ira de Dios es no darle la gloria a Él. Cuando los israelitas estaban celebrando lo que acaba de suceder, que los atacaron los de Hamás, ellos estaban haciendo carnaval y tenían un ídolo de Buda. Era una nueva forma de celebrarle al becerro, nada más que en aquel momento el becerro, en el tiempo de Moisés, y ahora pues a un Buda. Ahí está, registrado. Entonces Dios no los libró. No los libró por causa del pecado. Y eso es una de las formas en que Dios utiliza su juicio. En que si alguien a por ti ha vallado, le morderá la serpiente. Eso está escrito. Entonces muchas veces Dios deja de proteger por causa del mismo pecado de la gente. Y es una de las formas en que Dios también enjuicia. Mire Hebreos 2. Dice, verso 2 en adelante, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando a Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Entonces vemos que Dios es estricto, es misericordioso, pero también es un juez. Podríamos decir que Dios es enojado, ¿no? Como decimos aquí en nuestro... Es que es misericordioso, es que no es enojado porque si no usted y yo no estuviéramos, ni los calcetines de nosotros estuviéramos, porque somos pecadores. Pues no lo merecemos. No merecemos estar en vida. Pero yo diría que es misericordioso porque se ve más su misericordia que su ira. Aquí donde usted y yo estamos, en esta ciudad, usted mismo ha dicho, su hijo está sorprendido de las cosas que ha visto y esa gente ahí sigue caminando tranquila. Sí, esa es la misericordia de Dios. No es enojado, es un Dios misericordioso, pero que hace juicio y ese juicio, aunque se demore un poco, llegará. Mire, hermano, hemos llegado, porque no quiero que se me escape. Sí. Hoy estaba viendo en Facebook a un influencer, le llaman, o youtuber, que graba programas, y ese tipo estaba grabando sobre la libertad que existe en España para escoger su sexo. Oiga, mire, parece que fuera algo tan simple, ¿va? Así que en España aprobaron una ley donde la persona, a la edad que yo tengo, y mire lo grave, hermano, sí. Yo pienso que esto sí es peligroso ya. Eso sí estamos, como dicen, provocando la ira de Dios. Esta persona va y empieza a investigar sobre esta nueva ley
Entonces, ¿qué pasa? Usted va en España y usted es hombre y usted lo inscribieron, a mí me inscribieron Joel David Zúñiga, así me llamo yo, sexo masculino. Entonces, hoy es fácil en España, como cuando nosotros vamos aquí a sacar una partida de nacimiento o se nos pierde la cédula y la vamos a reponer. Sí. Increíble, usted se puede cambiar el sexo sin necesidad de llevar documentos de que se hizo una operación de cambio de sexo, sin nada, solo por sentirse mujer, aunque sea hombre. Esa persona va al registro de las personas y se cambia de sexo. No, yo no soy, yo tengo un cuerpo de hombre, pues soy mujer, sexo femenino. Sí. Entonces, esa persona adquiere los derechos y los privilegios de acuerdo al sexo que tiene. Entonces, eso hasta a mí me da miedo. Es una aberración. Es el colmo de los Estamos males. llegando a límites insospechables, ¿no? Sí, realmente eso es, la Biblia lo menciona como el colmo. ¿Oye usted? La Biblia lo menciona como el colmo y vea qué interesante es esto. Romanos 11:22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Entonces es un texto que nos habla de la bondad y la severidad de Dios. Entonces nosotros decidimos qué faceta de Dios vamos a conocer, su bondad o su severidad. Yo prefiero ver su bondad, pero esa gente de Europa, y también acá estamos viendo tonterías, se van a encontrar con la severidad de Dios, porque están queriendo hacer cosas contra naturaleza. Y de hecho, déjeme contarle que eso es hasta un juicio, porque están deshonrando sus propios cuerpos. ¿Sabía usted que eso es un juicio que Dios les permite como que se entontezcan por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos? Dice que Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Ese es uno de los juicios de Dios también. Es una cuestión tremenda. Gente que cree que es mujer cuando son hombres y se lo creen. Y todavía otro poco de ignorantes de las cúpulas gubernamentales que les dicen es cierto, porque ellos también están en la misma atmósfera de pecado y todos creen la mentira. Y la Biblia dice que es Dios que les envió un poder engañoso. ¿Sabes cómo se lo envía? Permitiendo que los enemigos de las tinieblas operen. No los cubre, no los libra, pero es por causa de la misma maldad. Entonces esa es una de las maneras de encontrarse con la severidad de Dios. Las tinieblas andan como león rugiente buscando a quien devorar, y si alguien no tiene la cobertura de Dios, les destruyen definitivamente. Es una situación bien fuerte. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Delicadísimo. Sí, en esta conversación, hermanos, hemos abordado el tema de la ira desde dos ángulos. La ira de nosotros, los humanos, ¿verdad? ¿Qué consecuencias nos puede traer a nosotros? ¿En qué momento podemos cometer un error o podemos hacer algo grave cuando no aprendemos a controlar la ira? Nosotros, la ira hacia otras personas. Pero también, y yo pienso que eso es lo más delicado, cuando nosotros, los seres humanos, provocamos la ira de Dios. Son sí. dos aspectos diferentes, ¿verdad? Es más peligroso provocar la ira de Dios que provocar la ira de una persona, porque yo puedo provocar que alguien se enoje conmigo y de repente me puedo defender si esa persona me quiere agredir, como el caso de los evangelistas, ¿verdad? Que han ido a predicar y porque Dios los manda a lugares donde sabe que los van a agredir. Hasta se puede escapar. Pero de eso se puede escapar, pero de la ira de Dios no nos vamos a escapar. Exactamente. Entonces yo llego a esa conclusión, pues, que no podemos escapar de la ira de Dios. Así es. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrara, eso también cosechará. Hubo un hombre que dijo que si él ganaba X cantidad de votos, nadie, ni Dios evitaría, dijo, ni Dios evitaría que fuera presidente de Brasil. Recibió los votos que ocupaba. Sí. Pero ¿cuánto tiempo antes de tomar el poder murió? 15 días antes. Tancredo Neves fue. Le faltaban 500,000 votos, solo necesitaba de diferencia y ganó, pues. Pero el error de él fue haberse levantado contra Dios. Exacto, entonces él no logró ser presidente. Ganó, se dio cuenta que no puede burlar a Dios. ¿Y dónde estará en su alma en este momento? O como aquel, ¿se acuerda que esos ejemplos los habíamos dejado para un programa? John Lennon fue otro que provocó la ira de Dios. ¿Sí? John Lennon provocó la ira de Dios cuando dijo que
cuando él dijo que ellos eran más famosos que Dios. ¿Qué error, la ira de Dios, él provocó la ira, ya a los días fue asesinado. Y por un los Beatles, fans. por un fan. Entonces, provocar la ira de Dios es grave. Peligroso. Bueno, hay que ir también como cristianos por el mundo, con sabiduría, también con prudencia, con prudencia, ¿va? Evitando siempre provocar la confrontación. Así es. Pero mucho más cuidado con provocar la ira de Dios. Es tremendo. Para ir cerrando, vamos al minuto final que acostumbramos para hacer un cierre, y yo tengo al final pues un texto para cerrar este tema. Sí, bueno, hermano, yo me siento muy complacido o alegre, feliz, contento de estar aquí de nuevo después de más de un mes, creo, de no grabar, ¿verdad? Ya varias Pero semanas. crea, hermano, que para mí este es un aspecto que me satisface como cristiano, poner un granito de arena para que las conversaciones, los temas que se abordan en este programa sean de edificación para la vida de todos los que ven, escuchan este programa. Es para mí una alegría estar aquí de nuevo, hermano. Esperamos que este tema haya sido de mucha edificación en sus vidas. Gracias por vernos, por escucharnos, hermano. Esperamos que siga creciendo, hermano. ¿Cómo andamos ahorita? ¿Cómo andamos con la plataforma? ¿Hemos crecido o hemos 43,000 seguidores por la gracia de Dios? Entonces nos mantenemos, ¿no? Nos mantenemos. La idea es sobrepasar de los 100,000. Si Dios nos concede, sería un gran privilegio poder llegar a muchas vidas. Aunque tuvimos un reporte de Facebook que uno de los materiales de la página había llegado a más de, creo que 2 puntos y algo millones de personas. Pero ese fue el programa cuando se habló del conflicto de Israel. Fue una predicación que también compartí de un pastor que Dios lo ha usado fuertemente. La que nosotros compartimos de la guerra entre Israel y también Ucrania, de Israel con Palestina, y también creo que pudimos mencionar algo de Ucrania con Rusia. Ese tema lo que alcanzó, creo que fueron más de 100,000, creo que más de 115,000 reproducciones, que también es un número muy bonito de gente a la cual pudimos edificar. Pues bendiciones, hermanos, que este tema haya sido de mucha edificación para sus vidas. Gloria a Dios. Yo finalizo con Eclesiastés capítulo 12, versos 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Esto ha sido todo por hoy. Su servidor, el pastor Eldre Figueroa, en compañía del ingeniero Joel Zúñiga, y por supuesto bajo la cobertura del Espíritu Santo. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios.